La helada niebla del amanecer cubría la plantación de maguey como un velo fantasmal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Emiliano, con sus 7 años, pegó el rostro a la ventana resquebrajada de la casita de adobe, viendo la nubecita que salía de su boca a cada suspiro vacilante. El frío entraba por las grietas de las paredes como agujas invisibles, obligándolo a encoger los hombros menudos bajo la camisa descolorida que un día perteneció a su padre. Detrás de él, en la penumbra del cuartucho mohoso que servía de habitación para todos, 3 bebés comenzaban a despertar con bajidos hambrientos que sonaban como cantos fúnebres. Los gemelos, Artemio y Atanasio, de 2 años, se agitaban inquietos en el catre delgado y percudido, mientras la pequeña Citlali, con apenas 8 meses, abría los ojitos enrojecidos de tanto llorar. El olor rancio de la leche cuajada se mezclaba con el moho que emanaba de las paredes desconchadas, creando un aroma que amarraba la garganta y recordaba constantemente a Emiliano de la penuria en que vivían. 6 meses. Se cumplían 6 meses desde que sus padres no regresaban a casa. Emiliano aún se recordaba de aquella mañana cuando partieron para la parcela de don Valeriano, prometiendo volver antes del anochecer con algo de dinero para comprar harina y pañales para los pequeños. El percance en el camino de terracería sucedió durante una tormenta, cuando la visibilidad era casi nula y el barro resbaladizo como nopal baboso. Desde entonces, Emiliano aprendió a ser padre, madre, hermano y sostén de familia. Sus manos pequeñas, que deberían estar sosteniendo lápices de colores y juguetes, ahora sabían cambiar pañales sucios, preparar atole ralo con agua y nixtamal, y calmar bebés que lloraban de hambre durante madrugadas interminables. Sus ojos color café, que antes brillaban con la curiosidad común de la infancia, ahora exhibían una seriedad aterradora para alguien tan joven. La fibra inquebrantable que emanaba de algún lugar profundo en su interior era la única cosa que lo mantenía de pie, incluso cuando las piernas temblorosas amenazaban con ceder, incluso cuando el hambre corroía su estómago como un gorgojo carcomiendo madera. Emiliano se negaba a desfallecer. Sus hermanitos dependían de él, y esa tarea pesaba sobre sus hombros como un costal repleto de piedras. El llanto de Citlali se intensificó, un sonido estridente que traspasaba el alma como un estilete. Emiliano se alejó de la ventana y caminó hasta ella, sus pies descalzos haciendo pequeños ruidos en el suelo de tierra batida. Tomó a la niña en brazos, sintiendo cómo sus huesitos parecían demasiado delicados, como si fuesen a quebrarse al menor movimiento brusco. «Shh, hermanita», murmuró contra sus cabellos ralos y suaves. «Emiliano va a conseguir comidita para ti». Pero no había comidita. El último paquete de galletas Marías había terminado la noche anterior, partido en pedacitos mínimos que fueron disueltos en agua tibia para hacer una papilla que malamente tapaba el hambre de los pequeños. Los estantes improvisados, hechos con guacales de madera, estaban vacíos, excepto por un biberón desportillado y algunos pañales de tela que olían agrio por falta de jabón para lavarlos apropiadamente. Emiliano sintió la desesperación subir por la garganta como hiel amarga. Citlali lloraba en sus brazos, Artemio y Atanasio comenzaban a moverse más, y él no tenía nada, absolutamente nada para ofrecerles. Sus lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por las faces magras y sucias, dejando rastros limpios en la piel cubierta por una fina capa de polvo. Fue entonces que escuchó el ruido característico del bocho de don Prisciliano, estacionando frente a la tiendita del otro lado de la plaza principal. El corazón de Emiliano comenzó a palpitar más fuerte, una mezcla extraña de esperanza y pavor extendiéndose por el pecho. Él sabía que toda mañana, invariablemente a las 6 horas,
El panadero tiraba el pan duro en el bote de basura detrás de la tienda. Panes que, aunque duros y a veces con puntos de moho, aún podrían saciar a una familia desesperada. Colocó a Citlali cuidadosamente en el catre, al lado de los gemelos, y susurró palabras tranquilizadoras que no conseguían disimular el temblor en su voz. «Quédense aquí. ¿Sí? Emiliano va a buscar comida. Ya vuelvo rapidito». La mañana estaba particularmente fría, y Emiliano podía ver su aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire gélido. Sus piernas desnudas temblaban bajo el calzón raído, y los pies descalzos sentían cada piedrecita puntiaguda del suelo irregular. Pero el hambre de sus hermanos era más intensa que cualquier incomodidad física. Se escondió detrás del viejo árbol de aguacate que crecía en la orilla de la plaza, observando atentamente los movimientos de don Prisciliano. El panadero, un hombre corpulento de mediana edad, con mandiles siempre blancos de más para alguien que lidiaba con harina, tiró una bolsa de plástico en la basura y regresó para dentro de la tienda. Era el instante. Emiliano corrió como nunca había corrido antes, sus pies pequeños volando sobre el empedrado agrietado de la plaza. Llegó al bote de basura con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Sus manos temblaban mientras revolvía entre restos de embalajes y cáscaras de frutas, buscando desesperadamente los panes descartados. Encontró tres bolillos que, aunque duros como piedra y con algunas manchas verdosas en los bordes, eran tesoros más valiosos que cualquier diamante para un niño hambriento. Emiliano los apretó contra el pecho como si fuesen bebés, sintiendo lágrimas de alivio mezcladas con vergüenza correr por sus faces. Lo que él no percibió fue que estaba siendo observado. En el balcón de la casona grande que quedaba del otro lado de la calle, un hombre de cabellos blancos como algodón sostenía una taza de porcelana blanca y acompañaba toda la escena con ojos que parecían piedras brutas, endurecidos por años de soledad y amargura. Macario Fonseca, de 60 años, era conocido en toda la ciudad por su seriedad constante y por mantener distancia de cualquier ser humano que osase aproximarse de su propiedad. El hacendado había perdido a su familia hacía 10 años, y desde entonces vivía como un ermitaño en su hacienda próspera, hablando solamente lo estrictamente necesario con los pocos empleados que aún mantenía. Su motivación principal siempre había sido proteger sus tierras y su corazón de cualquier nueva aflicción que las relaciones humanas pudieran traer. Pero algo en aquella imagen lo incomodó profundamente. La visión de aquel niño esquelético, no mayor que una vara de carrizo, removiendo en la basura en busca de comida, tocó una parte de su alma que él juzgaba estar muerta hacía mucho tiempo. Macario se recordó de su propia infancia huérfana, de las noches que pasó con hambre en casa de parientes que lo veían como un estorbo indeseado. Emiliano corrió de vuelta a casa con los panes apretados contra el pecho, sin percibir que había plantado una semilla en un corazón que se creía infértil. Al llegar a la casita de adobe, encontró a Citlali llorando tan intensamente que su carita estaba roja como tejocote maduro, mientras los gemelos se contorsionaban en el catre, sus gemidos de hambre resonando por las paredes desconchadas. «Calma, calma», Emiliano susurró, mientras quebraba los panes duros en pedazos pequeños. «Ahora vamos a comer». Disolvió los pedazos en agua tibia, creando una papilla grisácea que no tenía sabor a nada, pero que al menos llenaría las barriguitas vacías. Alimentó primero a Citlali con una cucharita vieja y abollada. Después ayudó a los gemelos a comer la papilla sin gracia. Solamente cuando todos estaban saciados es que Emiliano se permitió comer los últimos pedazos, masticando lentamente para hacerlos durar más tiempo. En aquella tarde, mientras los pequeños dormían tras la comida escasa, Emiliano se sentó en el umbral de la puerta
y miró el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos de naranja y rojo que recordaban las fogatas de las fiestas patrias que sus padres acostumbraban llevarlo. La soledad pesaba sobre él como una cobija mojada y helada. Fue entonces que notó una figura caminando lentamente en dirección a su casa. Un hombre alto y delgado, con cabellos blancos y ropas sencillas, cargando algo en las manos. Emiliano sintió el corazón acelerar nuevamente, pero esta vez no era de esperanza o desesperación. Era recelo puro e instintivo. El hombre paró a pocos metros de la puerta, sus ojos encontrando los de Emiliano en un momento de reconocimiento mutuo que pareció durar una eternidad. En la mano derecha cargaba una canasta de mimbre. En la izquierda, su expresión era indescifrable. Emiliano tragó saliva, preparándose para correr caso precisase proteger a sus hermanos, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Emiliano sintió cada músculo del cuerpo tensarse como cuerdas de un arco a punto de ser disparado. Sus ojos color café, ya curtidos por meses de responsabilidad precoz, se clavaron en el hombre que se aproximaba con pasos lentos y comedidos. El instinto protector que se había desarrollado como una segunda naturaleza hizo que se posicionase estratégicamente enfrente de la puerta, impidiendo cualquier acceso a sus hermanitos que dormían exhaustos en el interior de la casita. Macario Fonseca paró a exactos 3 metros del umbral, respetando una distancia que no sonase amenazadora. Sus ojos azules, descoloridos como el cielo de otoño, analizaron al niño a su frente con una mezcla de curiosidad y algo que él propio no conseguía identificar. Las manos callosas sostenían firmemente la canasta de mimbre, y por primera vez en 10 años el hacendado se encontraba en una situación para la cual no poseía un plan preestablecido. «No voy a lastimarlos», dijo Macario con voz ronca por el desuso, como si las palabras fuesen piedras pesadas que penaban para salir. «Te vi hoy por la mañana». Emiliano tragó saliva, el corazón palpitando tan fuerte que tenía certeza de que el hombre podía oírlo. Sus manos pequeñas se cerraron en puños, preparadas para luchar si fuese necesario, aunque supiese que no sería adversario para un adulto. La obstinación inflexible que lo mantenía vivo brilló en sus ojos como brasas encendidas. «No hicimos nada de malo», mintió Emiliano, la voz temblando a pesar de la bravata. «Los panes estaban en la basura misma». Macario observó la postura defensiva del muchacho y reconoció allí algo familiar. La misma postura que él propio había adoptado a los 7 años, cuando precisó defenderse de un mundo que parecía empeñado en aplastarlo. La misma mezcla de miedo y coraje desesperado que había moldeado su propia infancia huérfana. «Lo sé», respondió el hacendado, su voz volviéndose más amena. «No vine aquí por causa de eso». Del interior de la casita, Citlali comenzó a llorar nuevamente, un sonido agudo que cortó el aire como una sirena de emergencia. Emiliano se volteó instintivamente en dirección al llanto, y por un instante su guardia se desvaneció. Fue suficiente para Macario vislumbrar más allá de la fachada de protector valiente y divisar lo que realmente había allí. Un niño aterrorizado, cargando un fardo que destruiría a la mayoría de los adultos. «¿Puedo entrar?», preguntó Macario levantando la canasta. «Traje algunas cosas». Emiliano vaciló, dividido entre la necesidad apremiante de cualquier auxilio y el temor instintivo de confiar en extraños. El llanto de Citlali se volvió más intenso, mezclándose a los gemidos soñolientos de los gemelos que comenzaban a despertar. La realidad de la responsabilidad que cargaba pesó sobre sus hombros como un manto de plomo. «¿Qué tipo de cosas?», Emiliano indagó, la desconfianza aún evidente en su voz, pero una nota de esperanza comenzando a insinuarse como un rayo de sol a través de nubes densas. Macario abrió cautelosamente la canasta
revelando su contenido como si estuviese desempaquetando presentes preciosos. Panes de elote aún calientes exhalaban un aroma que hizo el estómago de Emiliano rugir ruidosamente. Había también frutas frescas, mangos suculentos como joyas, plátanos machos perfectamente maduros y naranjas que brillaban como pequeños soles. Una botella de leche de vaca, aún con gotitas de rocío en la superficie, completaba el tesoro. Los ojos de Emiliano se desorbitaron y por un momento su máscara de protector obstinado se resbaló por completo, revelando el niño hambriento que había por detrás de ella. Sus piernas vacilaron ligeramente y él precisó ampararse en el marco de la puerta para no caer. Hacía tanto tiempo que no veía comida de verdad, comida que olía bien y prometía aplacar verdaderamente el hambre. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro vacilante. ¿Por qué el Señor quiere ayudarnos? Macario cerró los ojos por un instante, luchando contra recuerdos que hacía años mantenía encerrados en compartimentos oscuros de su mente. Se vio nuevamente a los 7 años, demacrado como una ramita seca, rebuscando en la basura en busca de comida. Se recordó del hambre que roía sus entrañas como un perro rabioso, de la soledad que oprimía como una niebla densa y persistente. «Porque yo también ya fui como tú», confesó el hacendado, su voz impregnada de un dolor antiguo que nunca había compartido con nadie. «Sé lo que es pasar hambre. Sé lo que es cargar encargos que no deberían ser tuyos». Emiliano examinó el semblante del hombre a su frente, buscando indicios de embuste o intención malévola. Pero todo que consiguió discernir fue una tristeza profunda, del tipo que solamente proviene de experiencias vividas en la propia piel. Paulatinamente, como un bicho salvaje que decide confiar en un domador, Emiliano se alejó de la puerta. «Pueden entrar», murmuró, su voz tan baja que casi se perdió en el viento que barría la plaza polvorienta. El interior de la casita de adobe era aún peor de lo que Macario había imaginado. El olor a moho mezclado con leche agria invadió sus narinas, y él precisó de algunos segundos para que sus ojos se ajustasen a la penumbra. Goteras habían creado charcos en el suelo de tierra batida, y manchas oscuras de moho subían por las paredes desconchadas como tentáculos repugnantes. En el rincón más seco del cuarto, 3 bebés se agitaban en un catre ralo que ya había tenido días mejores. Citlali, la menor, lloraba con una intensidad que parecía imposible para algo tan frágil. Los gemelos, Artemio y Atanasio, observaban al extraño con ojos abismados y asustados, agarrándose uno al otro como pequeños náufragos en un mar tempestuoso. Macario sintió algo estallarse dentro del pecho al constatar la situación en que las niñas vivían. Era peor que cualquier penuria que él había enfrentado en su propia infancia. Al menos él había tenido un techo que no goteaba y parientes distantes que, aunque reluctantes, garantizaban que no muriese de inanición. «Dios mío», refunfuñó el hacendado, la imprecación escapando antes que pudiese contenerla. «¿Cómo están consiguiendo sobrevivir aquí?» Emiliano sintió las faces arder de vergüenza. Sabía que su casa era impropia, que sus hermanos merecían algo mejor, pero era todo lo que poseían. Sus manos temblaron levemente mientras caminaba hasta Citlali y la tomaba en brazos, intentando calmar su llanto desesperado. «Nos las arreglamos», dijo con una dignidad forzada que conmovió a Macario. «No necesitamos de la piedad de nadie». «No es pena», Macario replicó prontamente retirando el primer pan de la canasta. Es justicia. Todo niño merece tener comida y un lugar decente para vivir». El aroma del pan fresco invadió el ambiente como una dádiva. Citlali cesó de llorar instantáneamente, sus ojitos dirigiéndose para el origen de aquel olor maravilloso. Los gemelos se sentaron en el catre, extasiados con la visión de comida de verdad.
Emiliano observó al hacendado dividir el pan en pedazos pequeños y apropiados para bebés. Había algo en el gesto cuidadoso, como el hombre manoseaba la comida, como si comprendiese exactamente cuál era la textura y el tamaño ideales para cada edad. Era notorio que Macario poseía experiencia con niños, aunque algo en su fisonomía sugiriese que esas recordaciones venían acompañadas de pesar. ¿Cómo sabe hacer eso? Emiliano indagó mientras observaba a Macario ablandar pedazos de pan en la leche tibia. «Ya tuve familia un día», Macario respondió lacónicamente, pero el peso de esas palabras cargaba décadas de añoranza y desengaño. Hijos, nietos. Emiliano no hizo más preguntas. Incluso a los 7 años conseguía identificar el dolor cuando lo veía, y había dolor suficiente en la voz del hacendado para llenar una presa. En vez de eso, auxilió a alimentar a los pequeños, contemplando maravillado cómo ellos devoraban la comida como si fuese la primera comida decente que probaban en semanas. Porque era exactamente eso. A medida que los bebés comían, la metamorfosis fue casi mágica. Las faces chupadas ganaron un poco más de color, los ojos perdieron aquel brillo desesperado del hambre constante y por primera vez en meses los lloros pararon completamente. Citlali hasta esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, revelando 2 encías rosadas donde los primeros dientitos comenzaban a romper. ¿Hace cuánto tiempo que no se alimentan bien?, Macario indagó, aunque la respuesta fuese obvia por el estado de las niñas. Desde que nuestros padres... Emiliano no consiguió concluir la frase. Incluso tras 6 meses, las palabras aún se rehusaban a salir. Confesar en voz alta que sus padres habían fallecido haría con que se tornase demasiado real, demasiado definitivo. Macario comprendió sin necesitar de explicaciones. Había perdido a su propia familia y conocía íntimamente la rehusación de la mente en aceptar ciertas fatalidades. «Hace 6 meses», completó gentilmente. Emiliano asintió, contendiendo contra las lágrimas que amenazaban extravasar. Llorar en frente de un desconocido sería demostrar flaqueza, y él no podía permitirse ser flaco. Sus hermanos dependían de su robustez. ¿Y has cuidado de ellos solo desde entonces? No tenía elección, Emiliano respondió, la voz cargada de una madurez asustadoramente precoce. Ellos son mi familia, son todo lo que me resta. Macario observó al niño. Realmente observó, y vio allí algo que lo dejó simultáneamente orgulloso y dilacerado. La fibra inquebrantable que emanaba de aquel cuerpo frágil era admirable y terrible al mismo tiempo. Admirable porque demostraba una fuerza de carácter rara incluso en adultos. Terrible porque ningún niño debería precisar ser tan fuerte. «No tienes que hacer esto solo», dijo Macario, las palabras saliendo antes que pudiese analizarlas completamente. «Yo puedo... Lo quiero decir, si tú lo permites, yo puedo ayudar». Emiliano alzó los ojos, y por primera vez desde que se conocieron, su expresión no era de desconfianza o temor. Era de una esperanza tan lancinante que dolía de contemplar. ¿Por qué? El Señor ni siquiera nos conoce. Macario permaneció en silencio por un largo instante, luchando contra palabras que quedaban presas en la garganta como pepitas. ¿Cómo explicar que veía en aquel niño un reflejo de sí mismo? ¿Cómo admitir que había pasado 10 años alejándose del mundo por recelo de encarar más pérdidas? Tal vez sea exactamente por eso, dijo finalmente. A veces es más fácil ayudar extraños que encarar nuestros propios fantasmas. Conforme la tarde avanzaba, Macario auxilió a Emiliano a organizar la casa de la mejor manera posible. Taparon algunas goteras con pedazos de lona que el hacendado trajo de su propiedad, crearon un rincón más seco para los bebés dormir y establecieron una rutina básica de alimentación. Pero incluso con esas mejorías, era evidente que la casita de adobe no era un lugar apropiado para niños pequeños.
Cuando el sol comenzó a ponerse, coloreando el cielo con tonos de naranja y rojo que recordaban fogatas lejanas, Macario se aprontó para partir. Prometió retornar en el día siguiente con más alimentos y algunas herramientas para efectuar reparos más sustanciales. «Don Macario», Emiliano llamó cuando el hacendado ya estaba en la puerta. El señor va a volver mismo?» La pregunta cargaba tanto pavor de abandono que Macario sintió su corazón contraerse. ¿Cuántas personas habían prometido cosas a ese niño y después simplemente desaparecido? ¿Cuántas desilusiones aquellos ojos jóvenes ya habían presenciado? «Voy a volver», prometió Macario, y por primera vez en 10 años, hacer una promesa no le causó pánico. «Puedes contar conmigo». Pero mientras caminaba de vuelta para su hacienda, Macario no imaginaba que estaba siendo observado. En la casa vecina, doña Prudencia, la vecina más chismosa de la redonda, había testimoniado toda la escena a través de su ventana. Y doña Prudencia tenía una sobrina que trabajaba en el Departamento de Asistencia Social de la alcaldía. «Asista hasta el final. Usted no va a arrepentirse. Comente lo que usted cree que va a suceder. Su opinión es muy importante e inscríbase en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante». En la mañana siguiente, mientras Emiliano despertaba con la sensación extraña de haber dormido una noche entera sin que ninguno de los bebés llorase de hambre, una combi blanca con el blasón de la alcaldía estacionó enfrente de la casita de adobe. Una mujer de gafas y carpeta en la mano golpeó en la puerta con la autoridad de quien estaba acostumbrada a ser obedecida. Emiliano atendió con Citlali en el colo, sin imaginar que su vida estaba a punto de ser virada del revés una vez más. La mujer que se presentó como doctora Rebeca Campos tenía el tipo de presencia que succionaba toda la esperanza de un ambiente en cuestión de segundos. Sus gafas de aro metálico reflejaban la luz de la mañana como espejos gélidos, y la carpeta negra que cargaba parecía contener sentencias de muerte en vez de documentos. Emiliano sintió Citlali encogerse en sus brazos, como si la bebé pudiese presentir la amenaza que emanaba de la visitante indeseada. «¿Emiliano Santos?», la asistente social preguntó, consultando una tablilla con la eficiencia mecánica de quien estaba acostumbrada a dilacerar familias antes del desayuno. «Soy de la División de Protección a la Niñez y a la Adolescencia. Recibimos una denuncia sobre menores viviendo en situación de riesgo». El corazón de Emiliano se desplomó para el estómago como una piedra arrojada en un pozo profundo. Sus manos temblaron levemente, haciendo Citlali agitarse, pero él forzóse a mantener la compostura. La obstinación inflexible que habíase tornado su marca registrada brilló en sus ojos como brasas encendidas, incluso delante de la amenaza más terrible que ya había encarado. «Nosotros estamos bien», dijo Emiliano, alzando el mentón en un gesto de desafío que contrastaba dolorosamente con su apariencia frágil. «No necesitamos de la ayuda de nadie». Rebeca Campos permitióse una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Era el tipo de sonrisa que ella reservaba para niños testarudos que aún no habían comprendido que resistir era inútil. En 15 años de carrera había desarrollado una cierta inmunidad al sufrimiento infantil, tratando cada caso como un problema burocrático a ser solucionado de la manera más eficiente posible. «¿Puedo entrar?». No era realmente una pregunta. Rebeca ya estaba empujando la puerta e invadiendo el pequeño espacio, sus ojos clínicos catalogando cada evidencia de negligencia como un detective en una escena de crimen. El interior de la casita de adobe pareció encogerse aún más bajo el escrutinio profesional de la asistente social. Cada gotera, cada mancha de moho, cada fisura en la pared
Era anotada mentalmente como más una prueba de que aquellos niños precisaban ser removidos inmediatamente. El olor a moho mezclado con leche cuajada la hizo fruncir la nariz con repulsa. Artemio y Atanasio, sentados en el catre manchado, observaron la extraña con ojos enormes y asustados. Había algo en la energía de ella que los hacía querer esconderse, como pequeños animales delante de un predador. Instintivamente se agarraron uno al otro, formando una pequeña barrera de protección mutua. «Dios mío», murmuró Rebeca, retirando una cámara digital de la carpeta. «Esto aquí es una situación de emergencia». El flash de la cámara cortó el ambiente como un relámpago, registrando para la posteridad cada evidencia de la penuria en que las niñas vivían. Emiliano sintió cada foto como una bofetada en la cara, como si su incompetencia como cuidador estuviese siendo documentada para que el mundo todo viese su fracaso. «Por favor», Emiliano imploró, su voz embargando a pesar de los esfuerzos para mantenerla firme. «Nosotros solo precisamos de un tiempo. Las cosas van a mejorar». «¿Tiempo?», Rebeca repitió, como si la palabra fuese un concepto alienígena. «Niño, tienes 7 años. Estás cuidando de 3 bebés en condiciones subhumanas. No hay mejorar en esa situación». Fue en ese momento que Macario surgió en la puerta, cargando una nueva canasta de alimentos y algunas herramientas para los reparos prometidos. La visión del asistente social, fotografiando el interior de la casita, hizo su sangre helarse en las venas. Reconoció inmediatamente el tipo de autoridad que ella representaba, el tipo que poseía poder para dilacerar familias con una plumada. «Con permiso», dijo Macario, su voz cargada de una autoridad que venía de décadas comandando una propiedad próspera. «¿Podría informarme qué está ocurriendo aquí?» Rebeca se volteó para examinar al recién llegado, sus ojos clínicos evaluando automáticamente si él representaba una amenaza o una oportunidad. Un hombre mayor, bien vestido, obviamente con recursos financieros, tal vez pudiese ser útil como testigo de las condiciones impropias. «Soy asistente social», explicó Rebeca con eficiencia profesional. «Estoy evaluando la situación de estas niñas para determinar si precisan ser removidas para hogares temporales más adecuados». La palabra «removidas» atingió a Emiliano como una puñalada. Sus piernas flaquearon, y él precisó apoyarse en la pared para no desmoronarse. La idea de ser apartado de Artemio, Atanasio y Citlali era peor que cualquier hambre, peor que cualquier frío, peor que cualquier miseria. Sus hermanos eran todo lo que restaba de su familia, todo lo que confería sentido a su existencia. «¡No!», la palabra salió como un grito desesperado. «Ustedes no pueden llevarse a mis hermanos, ellos son mi familia». Citlali comenzó a llorar, como si pudiese presentir la desesperación de Emiliano a través del contacto físico. Los gemelos se levantaron del catre y corrieron para agarrarse a las piernas de Emiliano, sus caritas contraídas por el miedo instintivo de separación. Era una escena que habría sensibilizado cualquier corazón humano, pero Rebeca había presenciado escenas similares centenas de veces. «Será mejor para todos», dijo ella con la falsa dulzura que usaba para atenuar verdades brutales. «Ustedes podrán visitarse a los fines de semana tras un periodo de adaptación». Macario observó la desesperación completa que se abatió sobre Emiliano y sintió algo despertar en su pecho que había permanecido adormecido por 10 años. Era la misma sensación que tuvo cuando vio a su propia familia siendo desmantelada, cuando se sintió completamente impotente delante de fuerzas mayores que él. Pero esta vez, tal vez pudiese hacer algo. ¿Y si existiese una alternativa?, Macario interrumpió adelantándose. ¿Y si los niños tuviesen un lugar adecuado para morar con supervisión adulta apropiada? Rebeca alzó una ceja escéptica. ¿A qué exactamente el señor se refiere?
Tengo una propiedad a 2 kilómetros de aquí, Macario explicó, su mente trabajando rápidamente para concebir un plan que pudiese salvar a aquella familia. Es vasta, tiene varias casas en condiciones, infraestructura completa. Podría ofrecer un hogar temporal para las niñas. ¿El señor es pariente de ellas?, Rebeca preguntó, su pluma ya pronta para anotar más informaciones. No, Macario admitió, pero su voz ganó una convicción que sorprendió hasta a él mismo. Pero eso no significa que no pueda cuidar de ellas. Rebeca rió, un sonido seco y sin humor que ecoó por las paredes desconchadas como el graznido de un cuervo. Señor, el señor no comprende cómo funciona el sistema. No podemos simplemente entregar niños huérfanos para cualquier persona que se ofrece. Hay procedimientos, evaluaciones, documentación legal. ¿Cuánto tiempo?, Emiliano preguntó, su voz tan baja que casi se perdió en el murmullo de los bebés. ¿Cuánto tiempo tenemos? Rebeca consultó su tablilla con la misma frialdad con que un verdugo consulta una lista de ejecuciones. Normalmente, en casos de emergencia como este, la remoción es inmediata. Pero considerando que los niños parecen estar físicamente bien, puedo concederles 72 horas para presentar una solución adecuada. 72 horas, 3 días para encontrar una manera de mantener a su familia unida o perderla para siempre. Emiliano sintió el mundo girar a su alrededor, como si estuviese cayendo en un abismo sin fondo. Sus manos temblaron tanto que Citlali comenzó a llorar más alto, sintiendo su ansiedad. 72 horas, repitió Macario, su mente ya trabajando frenéticamente. ¿Y si en ese ínterin yo conseguirme tornar tutor legal provisorio de los niños? ¿Tutor provisorio? Rebeca rió nuevamente. Señor, el proceso para tornarse tutor legal lleva meses, a veces años. Incluye evaluaciones psicológicas, financieras, visitas domiciliares, verificación de antecedentes criminales. ¿Pero no es imposible?, Macario insistió, agarrándose a cualquier hilo de esperanza como un náufrago. Rebeca estudió al hacendado con nuevos ojos. Había algo en su determinación que la intrigaba. En su experiencia, la mayoría de las personas desistía a la primera mención de burocracia. Pero este hombre parecía dispuesto a luchar. Teóricamente, dijo ella vagarosamente, si el señor consiguiese acelerar el proceso a través de contactos políticos, si dispusiese de recursos financieros suficientes para pagar las tasas de urgencia, si pasasen todas las evaluaciones necesarias, teóricamente sería posible. Emiliano miró para Macario con una mezcla de esperanza y pavor. Era la primera vez que alguien se ofrecía para luchar por su familia, pero también sabía que expectativas elevadas de más podían llevar a caídas arrasadoras. Tenía apenas 7 años, pero había aprendido que los adultos siempre cumplían sus promesas. «Yo voy a intentar», prometió Macario, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «Haré todo lo que fuese preciso». Rebeca cerró su carpeta con un estalo que sonó como una sentencia siendo decretada. «Muy bien, tienen 72 horas. Retornaré el viernes a las 9 de la mañana con una orden de remoción. Si no hubiese una solución legal adecuada hasta allá, las niñas irán para hogares temporales separados hasta que una familia adoptiva sea encontrada». Después que la asistente social partió, dejando solamente el olor de perfume barato y amenazas burocráticas, Emiliano se derrumbó. Toda la fuerza que había ostentado durante la visita se desvaneció como aire de globo pinchado. Se sentó pesadamente en el suelo de tierra batida, Citlali aún en sus brazos, mientras lágrimas silenciosas escurrían por las faces magras. Artemio y Atanasio se aproximaron tímidamente, sus ojitos aguados por lágrimas que no entendían por completo. Pero sabían que algo terrible había ocurrido. Se agarraron a Emiliano como náufragos, a un pedazo de madera.
formando un pequeño círculo de desesperación en el centro de la casita en ruinas. «Va a quedar todo bien», Macario dijo, pero su propia voz vacilaba con incertidumbre. «Yo no voy a permitir que los separen». «¿Cómo?», Emiliano indagó, alzando los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Cómo el señor va a conseguir en 3 días lo que lleva meses?». Macario no tenía respuesta para esa pregunta. No hacía idea de cómo conseguiría navegar por la burocracia legal en tiempo récord. No obstante, había una cosa que sabía con certeza absoluta. No podía permitir que aquella familia fuese desmantelada. No tras haber testimoniado el afecto genuino que unía a aquellas niñas, no tras haber reconocido en Emiliano la misma determinación férrea que lo había mantenido vivo en su propia infancia difícil. «Tengo algunos contactos», dijo Macario, ponderando sobre el abogado que cuidaba de los negocios de su hacienda, sobre el alcalde que debía algunos favores políticos, sobre la influencia que una vida de laburo honesto aún podía adquirir en una ciudad pequeña. Emiliano asintió, queriendo creer, pero el miedo había creado raíces profundas en su corazón. ¿Y si no da cierto? ¿Y si ellos se llevan a mis hermanos a sí mismo? Entonces lucharemos de otras maneras. Macario prometió, una determinación antigua comenzando a despertar en sus ojos azules descoloridos. Siempre hay una solución. Pero mientras intentaba confortar a Emiliano, Macario no conseguía escabullirse de la verdad brutal. 3 días era tiempo exiguo para remover montañas burocráticas. Y si fallase, no solamente perdería la oportunidad de redimir sus propios errores del pasado, sino también condenaría 4 niños inocentes a un futuro incierto en hogares distintos. En aquella noche, mientras Emiliano intentaba adormecer a los bebés con canciones que su madre acostumbraba entonar, Macario caminaba inquieto por el balcón de su casona grande, el teléfono en manos. Su primera llamada sería para el doctor Ramiro Alcocer, el abogado más renombrado de la región. Pero antes que pudiese discar, oyó el sonido de un carro aproximándose por el camino de tierra. Faroles cortaron la oscuridad y Macario reconoció la silueta inconfundible del carro oficial del presidente municipal. ¿Qué Heriberto Ochoa quería con él a aquella hora de la noche? ¿Y por qué su estómago se contrajo con un presentimiento pavoroso de que las próximas 72 horas serían aún más complicadas de lo que imaginaba? Heriberto Ochoa descendió del carro oficial con la postura curvada de quien cargaba malas noticias. El presidente municipal de 70 años conocía a Macario desde la infancia, cuando ambos jugaban descalzos por las calles de tierra de la ciudad que siquiera imaginábase tornar una alcaldía. Ahora, bajo la luz flaca del balcón, sus ojos transparecían una preocupación que hizo el estómago de Macario contraerse en nudos apretados. «Maca», cumplimentó el presidente municipal utilizando el apodo de la infancia que pocas personas aún osaban proferir. «Precisamos conversar». Macario descendió los escalones del balcón, presintiendo que cada paso lo aproximaba de un abismo. «Si es sobre las niñas, Heriberto, yo ya estoy enterado. La asistente social estuvo aquí hoy. Es justamente sobre eso que vine a tratar». El presidente municipal retiró un pañuelo del bolsillo y enjugó la testa sudada, aunque la noche estuviese amena. «Recibí una llamada de la sede regional. Aparentemente, alguien hizo una denuncia más seria contra usted». El mundo de Macario pareció inclinarse en un ángulo imposible. «¿Qué tipo de denuncia?» «Dicen que usted está coaccionando a las niñas, ofreciendo comida a cambio de...». «Bien, usted entiende». Heriberto no consiguió finalizar la frase, el repudio evidente en su voz. «Yo sé que es mentira. Lo conozco hace 60 años. No obstante, la burocracia no conoce». Macario sintió la sangre desvanecerse de su rostro como agua escurriendo por un resumidero. Comprendió de inmediato la gravedad de la situación.
No solamente perdería la chance de ayudar a Emiliano y sus hermanos, sino también enfrentaría una investigación que arruinaría su reputación construida a lo largo de décadas. ¿Quién hizo esa denuncia?, preguntó, la voz sonando como un gruñido bajo. No puedo revelar oficialmente. Heriberto miró alrededor, certificándose de que estaban a solas. Pero fue doña Prudencia. Ella flagró usted entrando en la casa de las niñas y... Bien, usted sabe cómo es la imaginación de ella, doña Prudencia, la vecina chismosa que transformaba cualquier gesto de bondad en escándalo. Macario cerró los puños, sintiendo una furia que no experimentaba hacía años quemar en sus venas como ácido. ¿Eso implica que no puedo más auxiliarlos?, preguntó, ya presintiendo la respuesta. Implica que cualquier tentativa suya de tornarse tutor será automáticamente negada. Peor aún, su presencia cerca de las niñas puede ser utilizada como evidencia adicional para removerlas de inmediato. El silencio que se siguió fue interrumpido solamente por el sonido distante de un tren de carga pasando en los rieles que cortaban la ciudad. Macario miró en dirección de la casita de adobe, imaginando a Emiliano intentando calmar a los bebés, ajeno al hecho de que su última esperanza había acabado de ser desmantelada por maldad gratuita. Hay una cosa más, Heriberto prosiguió, su voz tornándose aún más grave. La asistente social no irá a guardar 72 horas. Con esa nueva denuncia, ella está autorizada a remover a las niñas mañana por la mañana. Macario sintió las rodillas bambolearse. Se apoyó en el pasamanos del balcón, contendiendo contra una sensación de impotencia que no sentía desde el fallecimiento de su familia. ¿No puede hacer nada? Usted es el presidente municipal. Mi poder es limitado cuando se trata de protección infantil. La sede regional asumió el caso. Heriberto colocó una mano pesada en el hombro del amigo. Lo siento mucho, Maca. Sé que usted quería ayudar. Tras la partida del presidente municipal, Macario permaneció en el balcón por horas, contemplando las estrellas brillar en el cielo límpido del interior. Por primera vez en 10 años, permitióse llorar. Lágrimas de frustración, de rabia, de un dolor antiguo que jamás había cicatrizado por completo. Había fallado nuevamente, así como había fallado con su propia familia. En la mañana siguiente, Macario despertó con una determinación distinta. Si no podía salvar a las niñas a través de los medios legales, tal vez pudiese realizar una última acción por ellas. Tomó una caja antigua que guardaba en el ático hace 10 años, abarrotada de documentos que había jurado nunca más examinar. Dentro de la caja, encontró actas de nacimiento, fotos amarillentas y un documento específico que procuraba, la acta de matrimonio de su hijo, Darío Alcocer, con Antonia Santos, los padres de Emiliano. Durante todos esos meses, Macario había luchado contra la sospecha que vicejaba en su corazón. El apellido Santos no era común en la región. Los ojos color café de Emiliano eran idénticos a los de Darío. La determinación inflexible del niño era una herencia familiar que él reconocía en sí mismo. Macario había roto relaciones con Darío 10 años atrás, tras una discusión agria sobre el futuro de la hacienda. Darío ambicionaba vender parte de las tierras para invertir en un negocio en la ciudad, al paso que Macario se rehusaba a deshacerse de la propiedad que había construido con el sudor de décadas. La discusión habíase intensificado para palabras crueles que jamás pudieron ser retratadas. Darío había partido de casa en aquel día jurando nunca más retornar, y había cumplido la promesa. Macario supo a través de conocidos que el hijo habíase casado, que había tenido hijos, pero su orgullo herido lo impidió de buscar reconciliación. Ahora, examinando los documentos, la verdad lo atingió como un puñetazo en el estómago. Emiliano no era solamente un niño huérfano que había despertado su compasión, era su nieto. Artemio
Atanasio y Citlali eran sus nietos. La familia que él había pasado meses intentando salvar era su propia familia, perdida por orgullo y terquedad. Con manos temblorosas, Macario tomó el teléfono y llamó para el doctor Ramiro Alcocer. «Ramiro, soy Macario Fonseca. Preciso que venga aquí inmediatamente y traiga todos los documentos necesarios para una petición de guarda de emergencia. Macario, conversamos sobre eso ayer. Usted no posee base legal». «Poseo sí», Macario interrumpió, su voz cargada de una emoción que no conseguía contener. «Yo soy el abuelo de las niñas». El silencio del otro lado de la línea perduró una eternidad. «¿Tiene certeza?» «Absoluta. Darío Alcocer era mi hijo». Una hora después, doctor. Ramiro llegó a la hacienda con un equipo de asistentes, documentos legales y una expresión de urgencia militar. Mientras preparaban la petición de emergencia, Macario tomó su camioneta y dirigióse hasta la casita de adobe por última vez. Encontró a Emiliano sentado en el umbral de la puerta, Citlali en el colo, mirando el camino con ojos que ya habían perdido toda la esperanza. Los gemelos jugaban en el suelo de tierra batida con piedritas coloridas, ajenos al destino que los aguardaba. «Emiliano», Macario llamó, la voz embargada de emoción. El niño alzó los ojos, y Macario vio allí la misma mirada que Darío tenía cuando niño. ¿Cómo no había percibido antes? ¿Cómo había permitido que el orgullo lo cegase a punto de no reconocer su propia familia? «Vine a contarle una cosa muy importante», Macario dijo, arrodillándose enfrente de Emiliano. «Sobre sus padres. Sobre quién yo realmente soy». Emiliano frunció la testa, confuso. «¿Qué el señor quiere decir? Su padre, Darío Alcocer, era mi hijo». Las palabras pairaron en el aire como pájaros heridos. Emiliano pestañeó varias veces, como si no consiguiese procesar la información. «¿Su hijo? Yo soy su abuelo, Emiliano. Artemio, Atanasio y Citlali son mis nietos». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro arrugado de Macario. «Yo los perdí por orgullo, por terquedad. Cuando ustedes nacieron, yo estaba tan lastimado por la pelea con su padre que no procuré conocerlos». Emiliano sintió el mundo girar a su alrededor. Durante todos esos meses de sufrimiento, de hambre, de desesperación, él había tenido un abuelo vivo. Un abuelo que podría haber cuidado de ellos, que podría haber impedido toda aquella aflicción. ¿Por qué? La pregunta salió como un murmullo vacilante. «¿Por qué no vino antes?» «Porque soy un viejo tonto», Macario admitió, cada palabra costándole una parte del alma. «Porque dejé el orgullo ser más importante que la familia. Porque cuando supe que Darío que ustedes estaban solos, pensé que no tenía el derecho de aparecer». Emiliano permaneció en silencio por un largo instante, absorbiendo la magnitud de la revelación. Todo el sufrimiento que habían soportado, todas las noches hambrientas, todo el miedo y la soledad, todo eso podría haber sido evitado. «Pero ahora yo sé», Macario prosiguió, la urgencia creciendo en su voz, «y poseo documentos que comprueban que soy su abuelo. Eso cambia todo, Emiliano. Abuelos tienen prioridad legal para cuidar de nietos huérfanos». En aquel momento, el sonido de un motor aproximándose hizo a ambos mirar el camino. La combi blanca de la asistencia social estaba llegando, 2 horas antes del horario marcado. Rebeca Campos descendió del vehículo con la misma eficiencia gélida del día anterior, pero esta vez traía refuerzos. 2 asistentes cargando formularios y un policía militar que evidentemente estaba allí para desanimar cualquier resistencia. «Buenos días», Rebeca anunció con falsa alegría. «Vine a buscar a las niñas». «Aguarde». Macario se levantó, retirando un sobre de la camisa. «Tengo aquí una petición de guarda de emergencia, debidamente protocolada hace 1 hora en la notaría».
Rebeca tomó los documentos con escepticismo evidente. No obstante, a medida que leía, su expresión se alteró gradualmente. ¿El señor es el abuelo biológico? Sí, Darío Alcocer era mi hijo. ¿Por qué no mencionó eso antes? Porque no había tenido tiempo de localizar los documentos necesarios. Macario mintió con desenvoltura. No iba a confesar que había abandonado su propia familia por orgullo. Rebeca consultó su tablilla, nítidamente contrariada por esa revuelta inesperada. Asimismo, hay la cuestión de la denuncia. ¿Qué denuncia? Macario preguntó, simulando ignorancia. Sobre comportamiento inadecuado con las niñas. Doctor Ramiro escogió este momento para llegar en su Hilux negra, descendiendo del carro con la autoridad de quien había pasado la vida entera demoliendo argumentos legales frágiles. Doctora Rebeca, presumo. Soy Ramiro Alcocer, abogado del señor Fonseca. El nombre de Ramiro Alcocer era conocido en toda la región. Rebeca enderezó los hombros, visiblemente incómoda con la presencia de un abogado de alto garbo en un caso que debería ser simple. La denuncia mencionada, Ramiro prosiguió con la precisión de un cirujano, fue hecha por una vecina notoria por crear intrigas. No hay cualquier evidencia substancial, ninguna testigo confiable, ninguna base factual. En contrapartida, tenemos aquí un abuelo biológico, financieramente estable, requiriendo la guarda de sus nietos. Asimismo, será imprescindible una evaluación domiciliaria, verificación de antecedentes, ya providenciadas. Ramiro interrumpió, entregando una carpeta voluminosa. Evaluación psicológica del señor Fonseca, realizada ayer a la noche en carácter de urgencia. Verificación de antecedentes criminales. Ficha limpia. Evaluación financiera. Patrimonio más que suficiente para sustentar a las niñas adecuadamente. Rebeca hojeó los documentos con creciente frustración. En 15 años de carrera, raramente había encontrado a alguien que consiguiese movimentar la burocracia con tanta presteza. ¿Y la evaluación domiciliaria? Puede ser realizada ahora mismo. Macario ofreció. Mi propiedad queda a 2 kilómetros de aquí. Durante el viaje hasta la hacienda, Emiliano permaneció en silencio en el banco trasero de la camioneta. Citlali en el colo, los gemelos apretados a su lado. Aún estaba procesando la revelación de que Macario era su abuelo. Sentía una mezcla compleja de alivio, rabia y esperanza que no conseguía organizar en pensamientos coherentes. La hacienda de Macario era un mundo completamente diverso de la casita de adobe en ruinas. La casona principal, pintada de blanco con detalles azules, era circundada por jardines bien cuidados, donde flores coloridas danzaban en la brisa matinal. Había una casa menor en los fondos, perfectamente adecuada para una familia con niños pequeños, con cuartos espaciosos y un patio cercado donde las niñas podrían jugar en seguridad. Rebeca condujo su inspección con renuencia evidente, pero no logró encontrar cualquier inadecuación. La propiedad atendía a todos los requisitos de seguridad, higiene y adecuación para niños. Ramiro había incluso providenciado cunas nuevas, juguetes apropiados para cada edad y un stock completo de pañales, leche en polvo y comida infantil. Aparentemente, está todo en regla. Rebeca admitió por fin, su derrota evidente en el tono de voz. La guarda provisoria es concedida por 6 meses, periodo durante el cual habrá visitas mensuales de acompañamiento. Tras la partida de la asistente social y su equipo, un silencio extraño pairó sobre la hacienda. Emiliano permaneció en el balcón de la casa menor, observando a Artemio y Atanasio exploraren con cautela el patio nuevo, mientras Citlali dormía en una cuna de verdad por primera vez en su vida. ¿Estás enojado conmigo?, Macario indagó, sentándose al lado del nieto. Emiliano demoró para responder. No sé lo que estoy sintiendo. Es comprensible descubrir que posees un abuelo que podría haber auxiliado antes.
Debe ser complicado. ¿Por qué pelearon? Emiliano preguntó repentinamente. El señor y mi padre. Macario suspiró profundamente. Por tonterías, por dinero, por tierras, por orgullo. Cosas que no importan cuando se pierde alguien que se ama. Él hablaba del señor a veces. Emiliano confió en voz baja. Decía que el señor era un hombre bueno, pero muy cabeza dura. Él estaba cierto en ambas las cosas. A medida que los días transcurrían, Emiliano comenzó a aceptar su nueva realidad gradativamente. La casa era confortable, había comida a voluntad, y por primera vez desde el fallecimiento de los padres, él podía simplemente ser un niño. No obstante, la desconfianza aún pairaba, una voz murmurando que cosas buenas de más no perduraban. Fue durante la segunda semana que Emiliano finalmente se abatió. Macario lo encontró llorando en el patio, Citlali en el colo, mientras observaba a los gemelos jugar con juguetes nuevos. ¿Qué ocurrió, mi niño? ¿Y si el señor se cansa de nosotros? Emiliano sollozó. ¿Y si decide que somos mucho trabajo? ¿Y si nos manda lejos como mandó mi padre? Macario sintió el corazón estallarse en 1000 pedazos. Se arrodilló enfrente de Emiliano, mirando directamente en sus ojos color café que eran tan parecidos con los de Darío. Emiliano, mira para mí, dijo con voz firme pero gentil. Yo cometí el mayor error de mi vida cuando dejé su padre irse. Perdí 10 años de la vida de él. Perdí la oportunidad de conocerlos desde bebés. No voy a cometer el mismo error 2 veces. ¿Cómo puedo tener certeza? Macario ponderó por un instante. Enseguida condujo a Emiliano hasta su oficina en la casona principal. Abrió la caja fuerte y retiró de allá diversos documentos oficiales. Este es mi testamento, explicó. Lo modifiqué ayer. Mitad de todo que poseo ahora es suyo y de sus hermanos. La otra mitad será mía mientras yo vivir, para cuidar de ustedes. Eso significa que esta hacienda es tan suya cuanto mía. Emiliano examinó los documentos sin comprender por completo su significado legal, no obstante, entendiendo perfectamente la intención por detrás de ellos. ¿El señor está dándome su hacienda? Estoy dando a ustedes su hogar, para siempre. Fue en ese momento que Emiliano finalmente permitió que las defensas que había erguido durante meses de sufrimiento comenzasen a desmoronarse. Por primera vez desde la muerte de los padres, lloró no de desesperación, sino de alivio. Macario lo abrazó y ambos lloraron juntos, el abuelo por la familia que había perdido por orgullo, el nieto por la seguridad que finalmente había encontrado. 6 meses después, durante la kermés anual de la ciudad, toda la comunidad se reunió en la plaza principal para celebrar. El castillo crepitaba alto contra el cielo estrellado. El olor de tamales y champurrado perfumaba el aire y música de mariachi ecoaba por las calles de tierra batida. Emiliano, ahora con 8 años y visiblemente más saludable, sujetaba la mano de Citlali, que había aprendido a andar, y corría atrás de los gemelos entre los puestos coloridos. Macario observaba a sus nietos jugar, el corazón transbordando de una felicidad que había olvidado ser posible. «Abuelo», Emiliano se aproximó, utilizando el título que había costado meses para salir naturalmente. «¿Quiere bailar jarabe tapatío con nosotros?» Macario sonrió, extendiendo la mano para el nieto. «Claro que quiero». Conforme bailaban alrededor del castillo, con Artemio y Atanasio intentando imitar los pasos complejos del jarabe y Citlali aplaudiendo de los brazos de una vecina simpática, Macario comprendió que había encontrado su redención. No podía deshacer los errores del pasado, no podía traer Darío de vuelta, pero podía garantizar que sus nietos creciesen conociendo el amor incondicional de la familia. La música cambió para un son lento, y Emiliano miró alrededor de la fiesta, avistando rostros amigables de la comunidad que había aprendido a aceptar como familia extendida. No había más hambre, no había más miedo, no había más soledad.
Había solamente el calor de pertenecer a algún lugar, la seguridad de tener a alguien que lucharía por él, y la promesa de un futuro espléndido. «Abuelo», Emiliano dijo, su voz casi perdiéndose en la música, «gracias por haber venido en aquel día». «Gracias por haberme dejado quedar», Macario respondió, apretando la mano pequeña en sus manos callosas. Mientras las estrellas brillaban sobre la pequeña ciudad del interior, dos generaciones de una familia que había sido dilacerada por el orgullo y reunida por el amor, bailaban juntas, probando que a veces los mayores milagros nacen de los gestos más simples de compasión humana, y que nunca es tarde de más para recomenzar cuando el afecto es genuino. La historia del pequeño guardián y su abuelo testarudo se tornaría leyenda en la ciudad, contada y recontada en noches de kermés, recordando a todos que familia no es solamente sangre, es elección, es perdón, es la coraje de admitir errores y la determinación de hacer lo que es cierto, incluso cuando parece imposible.